días, chicos. Bueno, hoy vamos a trabajar con un nuevo tema. Vamos a empezar la parte geográfica de lo que se llama la estructura de la Tierra, del planeta Tierra. Vamos a trabajar con mapas en esta clase, pero vamos a tener en cuenta que lo que vamos a hacer, primero, hacer una explicación a grandes rasgos de lo que ustedes van a ver conmigo en estas semanas, para después entrar más adelante a un nuevo tema denominado el proceso de humanización. Antes de empezar con eso y extendernos en las explicaciones, vamos a tratar de específicamente tratar este tema, el de la estructura de la Tierra. Bueno, como ustedes ven en esta imagen, fíjense, es llamativa, son todos los continentes que nosotros tenemos costumbre ver en un plano, es decir, en un mapa. En este caso estamos hablando de un mapa, en realidad en una simulación de cómo sería, de cómo fue en realidad lo que se llamaba un supercontinente o Pangea. Es decir, hace 500 millones de años, todos los continentes que ustedes conocen en la actualidad estaban unidos, estaban juntos, y formaban un supercontinente denominado Pangea. ¿Mm? Fíjense que acá aparece América, está África justo con América al lado, Europa junto con Asia, es decir, formaban un solo continente, Eurasia, y algunos fragmentos de otros continentes que nosotros conocemos, como parte de Oceanía, la Antártida y la India, que pertenecería a Asia, pero en este caso está fragmentado. Bueno, este mapa nos ayuda a pensar justamente que hubo un proceso de deriva continental. ¿Qué significa esto? De que los continentes se fueron moviendo a lo largo de millones de años. Fíjense en la siguiente imagen. En esta imagen nosotros podemos ver cómo este supercontinente, del que partimos hace 470 millones de años, 500 millones de años, se fragmentó, se fracturó en dos grandes partes. Al norte la Eurasia y al sur Gondwana, en dos grandes fragmentos, para posteriormente fragmentarse en fragmentos más pequeños. Esos fragmentos rocosos, sólidos, de los cuales estamos hablando, de fragmentos de roca, son lo que nosotros denominamos actualmente como continentes. ¿Cuáles son los continentes? Bueno, hay 6 continentes. Se cree muchas veces que son en realidad 5, por la cuestión de la densidad de población, es decir, la cantidad de población que habita cada uno de los continentes. Si nosotros tenemos en cuenta eso, la Antártida no sería un continente porque hay muy pocas personas habitando. Sin embargo, se lo considera un continente como el resto, que no tiene que ver con la densidad o la cantidad de población que tiene, sino del hecho de estar poblado ya literalmente. Y Antártida, por más que esté con poca población, está poblado, no en su totalidad. Entonces, acá podemos ver que hay 6 continentes. Por un lado América, por el otro África, Europa, Asia, espérenme que se me corrió, Europa, Asia, Oceanía, que forma, fíjense, es un continente que está formado por varias islas, la Polinesia, la Melanesia, eh, y también, por último, la Antártida. Cada uno de estos continentes está separado por océanos, es decir, masas líquidas, que son funcionales a la hora de separar cada uno de estos continentes. Al principio, cuando existía la Pangea, existía un superocéano también denominado Tetis. En este caso, Tetis se fue también conformando en varios océanos de acuerdo a la extensión de cada una de las masas rocosas o continentales. En este caso podemos ver que hay 3 grandes océanos: el Océano Pacífico, en esta parte es el Océano Pacífico oeste, el Océano Pacífico Este, el Océano Índico, que está en el medio de África y Asia, y Oceanía, que sería el más pequeño, y el Océano Atlántico, que está en el medio de América y de África y Europa. También tenemos océanos glaciares, como el Océano Glaciar Antártico y el Ártico. Ahora, es importante pensar, ¿no?, que, vamos a volver atrás, a ver, esperen un momento, acá,
que nosotros, que en realidad en geografía se utilizan diferentes formas para ubicar espacios geográficos en el mapa. Es decir, si bien el mapa es una forma de representar la esfera terrestre o el geoide terrestre, que es justamente la forma de la Tierra, en el plano, muchas veces los países que están en el norte aparecen más grandes, o los continentes que están en el norte aparecen mucho más grandes que los que están en el sur. Eso se debe a que hay imposibilidades a la hora de pasar justamente la forma de una esfera a una que es circular, ¿no? A la forma plana de un mapa. Aún así, el ser humano ha tratado siempre de ubicar determinados espacios geográficos, es decir, lugares habitables, en el planeta, como así también poder ubicar aviones, poder ubicar autos, poder ubicar diferentes cosas en el plano, sobre todo población, o por ejemplo ubicar un espacio específico, un lugar específico en cada uno de los continentes. Ustedes mismos tratan de ubicarse siempre que salen fuera de sus casas, es decir, buscan referencias de su entorno para poder ubicarse en el lugar en donde se encuentran. Bueno, esas mismas referencias que son particulares para ustedes y que forman parte de una localización relativa, que son referencias que tienen en cuenta a la hora de ubicarse en un punto específico del lugar en donde se encuentran ustedes, también se utilizan, pero a grandes rasgos, formas de ubicación absoluta. Es decir, se utilizan lo que nosotros conocemos como líneas geográficas o líneas cartográficas. Esas líneas geográficas son también llamadas líneas imaginarias. ¿Por qué imaginarias? Porque no existen. ¿eh? En realidad son líneas que si nosotros nos vamos, hacemos un viaje al exterior del planeta, es decir, nos vamos en una nave espacial y vemos al planeta desde arriba, esas líneas no existen. Son líneas que sirven a los geógrafos y a los cartógrafos para ubicar un espacio específico o un lugar en el mapa. Ahora, esas líneas imaginarias eh, son, hay dos que son las más importantes y hay otras que son en realidad círculos menores, se lo llaman. Ahora, fíjense, este es un plano, ¿no? Es decir, un mapa. No podemos trasladar de forma precisa la esfera terrestre al mapa. Pero sí, bueno, tratamos de hacerlo utilizando el mapa Mercator, de localización Mercator. Acá se puede establecer justamente un mapa parecido al que ustedes tienen, que también tiene la misma referencia, es Mercator. Ahora, fíjense, en este mapa están discriminadas todas las líneas imaginarias de las cuales nosotros vamos a aprender a manejar y a familiarizarnos. Recuerden, las líneas imaginarias nos sirven para ubicar un espacio específico, ubicar un lugar en el mapa. A nosotros, a la hora de ubicar, por ejemplo, una ciudad, un país, una capital, un continente, pero también a los geógrafos y a los cartógrafos para ubicar más precisamente en el espacio gráfico. Son formas de localización de un espacio absoluto. Ya le digo, no es relativo, sino absoluto, porque estamos hablando de espacios mucho más grandes incluso que ustedes mismos. Ustedes utilizan una localización relativa, es decir, que se encuentra dentro de su entorno y no va más allá. Ahora, ¿cuáles son esas líneas imaginarias? Hay dos principales, de las cuales justamente vamos a trabajar. Esas dos líneas imaginarias, una es el meridiano de Greenwich, que es una medida que es de media, es decir, está cortando a los polos. Fíjense, acá está el polo norte, acá el polo sur. Esa línea del meridiano de Greenwich va de polo a polo, va del 0 grados norte al 0 grados sur. Es decir, si ustedes lo tienen que marcar en el mapa, tiene que ir de norte a sur la línea. Y otra línea imaginaria importante, también de 0 grados, fíjense que las dos líneas son de 0 grados, es la línea de el paralelo del Ecuador, que gira, sí, que gira, porque estamos hablando de que son justamente círculos concéntricos, que va de 0 a 0, paralelo, es decir, de forma horizontal. Vamos a ver esto. A ver, vamos
vamos a ver si lo pueden entender. Si yo salgo de esta página y entro acá, vamos a ver, acá. Fíjense, los paralelos corren de forma circular, son círculos, porque estamos hablando de una esfera terrestre. Entonces giran alrededor de la Tierra de forma circular. Son paralelos, horizontales. El más importante es el que está acá, que yo les mencioné recién, que es el 0 grados, denominado paralelo del Ecuador. Pero hay otros paralelos. El trópico de Cáncer, por ejemplo, que está a los 23 grados, y el trópico de Capricornio, se me mueve esto, y el trópico de Capricornio, que está a los 23 grados también. Por otro lado, tenemos a los meridianos. Yo les había dicho que el meridiano corre de polo a polo, de norte a sur, y me divide a la media del plano. Es decir, va a la medida del plano, de norte a sur, desde un polo al otro polo. Y el más importante de todos esos meridianos, el meridiano cero, que corre de norte a sur, que es el meridiano Greenwich. Recuerden, tanto el Ecuador como el meridiano de Greenwich corren a 0 grados, de forma vertical o de forma horizontal. Volvamos a lo que teníamos hace rato. Acá. Entonces, el meridiano de Greenwich, tanto el meridiano de Greenwich como el paralelo del Ecuador me va a dividir a la Tierra en hemisferios, es decir, en partes iguales, en 4 partes. En este caso, el paralelo del Ecuador, que corre de 0 a 0, horizontal, va a dividir a la Tierra en hemisferio norte. Todo esto es el hemisferio norte. Fíjense, creo que acá aparece, o en la próxima. A ver. El paralelo del Ecuador me divide todo este fragmento en hemisferio norte y en hemisferio sur, y el meridiano de Greenwich, que corre de 0 a 0, desde cada uno de los polos, me va a dividir en hemisferio este y en hemisferio oeste. Es decir, que el paralelo del Ecuador y el meridiano de Greenwich me van a dividir en 4 partes. Paralelo, hemisferio norte. Hemisferio sur, meridiano Greenwich, este y oeste. Un dato a tener en cuenta. A ver acá, si lo puedo agarrar. Fíjense en esto. Acá. A ver, vamos a abrir un poquito más. Acá. Uy, ahí. Si ven esto, esta es la rosa de los vientos. También sirve la rosa para ubicarnos en el mapa y para darnos a entender justamente dónde se encuentra cada uno de los hemisferios. La N marca el norte, arriba. La S marca el sur. La O marca el oeste, de este lado. Y la E, perdón, marca este lado. Es decir, si ustedes ven, se va a dividir en 2 fragmentos. Acá. El hemisferio norte va a ser norte-noreste, si vemos este. Y también va a ser noroeste, si se encuentra de este lado. Ahora, en cambio, el paralelo del Ecuador se va a dividir justamente en norte y en sur. Siempre el meridiano va a ser una línea que va a cortar a los paralelos. Vuelvo para atrás un momento. Otras líneas, que son líneas o círculos menores, así se los llama, son el trópico de Cáncer por un lado y el trópico de Capricornio por otro. Ahora, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio son paralelos que se encuentran a los 23 grados y paralelos que hablan justamente de la posición en que se encuentran los grados de mayor calor en el mundo, es decir, donde se encuentran los climas más calurosos del mundo.
Entre cada uno de los trópicos se encuentran los climas más cálidos del mundo. Ahora, fíjense que tanto el paralelo del trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio aparecen en línea punteada, así van a aparecer en sus mapas. ¿Mm? Fíjense, ustedes compran un mapa así, van a aparecer en 23 grados esa línea punteada que ven ahí. Bueno, ese es el paralelo, digo, el trópico de Capricornio. Lo mismo que acá arriba, 23 grados, el trópico de Cáncer. También tenemos otros paralelos que a los 66 grados norte y 66 grados sur forman parte de lo que se llaman los círculos polares, que son lugares en donde hacen extremo frío. ¿Mm? Tenemos el círculo polar ártico al norte y el círculo polar antártico al sur. ¿Mm? Esos también son círculos menores que ustedes tienen, o líneas imaginarias que tienen que marcar. ¿Mm? En los mapas que yo les voy a pedir más tarde. Esto ya lo expliqué. Para terminar, pensemos en esto. Eh, Pensemos que nosotros vamos a trabajar con un mapa así. Y en este mapa ustedes van a trabajar, van a en realidad a trabajar con dos mapas. En uno van a tener que marcar los continentes. Fíjense que yo ya les envié la explicación de los continentes más adelante. Estos 6 continentes los tienen que marcar, los tienen que colorear cada uno. Y en otro mapa, van a tener que utilizar dos, son diferentes, recuerden. Además de marcar los continentes en uno, también tienen que marcar los océanos. Y en el segundo mapa van a tener que ubicar las líneas imaginarias de las cuales estuve hablando. El paralelo del Ecuador, el meridiano de Greenwich, los círculos polares que se encuentran a los 66 grados, los 23 grados del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son los más importantes, las líneas imaginarias más importantes. Para terminar, una pregunta importante sobre esto. Porque es importante pensar en esta idea de que hubo un momento en la historia de la humanidad, en realidad no de la historia de la humanidad, no, la historia del planeta, porque ni siquiera existíamos todavía en ese momento. En la historia del planeta estuvieron todos estos continentes unidos, formando un supercontinente llamado Pangea. Bueno, pero más tarde se fueron fragmentando en múltiples quizás rocosas que nosotros conocemos como continentes y también como océanos, porque hay océanos que son esas masas líquidas que rodean a los continentes. Ahora, ¿cómo se llama esa teoría? Se llama la teoría de la deriva continental, es decir, que los continentes se fueron moviendo a lo largo de millones de años. Esa teoría de deriva continental fue propuesta en su momento, en 1911, por Alfred Wegener, que no tuvo mucho apoyo en realidad por la comunidad científica, porque descreían justamente de las pruebas que él tenía sobre relaciones entre, por ejemplo, diferentes fósiles encontrados al norte de los continentes actuales, en América del Norte y en Europa, y también no creían, ¿no?, en la existencia de climas parecidos o de biota parecida, biomas parecidos. Perdón. Entonces, si bien esa teoría fue desterrada de la comunidad científica y había sido propuesto por Alfred Wegener, quien murió en una de sus investigaciones en Groenlandia, si mal no recuerdo, más tarde, en 1950, y sobre todo después de avanzarse la teoría de las placas tectónicas, en 1977, Meritar, una geóloga y cartógrafo, logró hacer un mapeo, en realidad, en este caso de los océanos, es decir, de las montañas que existían bajo los océanos. Es decir, que existían cordilleras bajo los océanos de montañas que nos permiten pensar en la existencia justamente de movimientos terrestres, es decir, que la Tierra por bajo los continentes se está moviendo y da lugar al nacimiento de montañas. Eso también explica el nacimiento de islas
Y también explica la existencia de terremotos, es decir, la Tierra se mueve porque bajo los continentes existen lo que se llaman placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son masas rocosas mucho más duras que los propios continentes, que se encuentran debajo de esos mismos continentes y que chocan entre sí, se rozan o incluso se separan. Entonces, esa teoría de las placas tectónicas nos advierte de la posibilidad de que los continentes se muevan, se rocen y de que choquen, dando lugar a la formación de montañas que se elevan por fuera de los continentes o incluso por fuera de los océanos, formando pequeñas islas, y también del choque que puedan llegar a surgir volcanes o producirse justamente estos movimientos sísmicos que, por ejemplo, vemos comúnmente que aparecen en los noticieros. Entonces, eh, de alguna manera, la teoría de la deriva continental viene a fundamentarse por esta teoría de las placas tectónicas, que nos explicaría el porqué de cómo fue cambiando la posición de los continentes a lo largo de la historia del planeta. Actualmente los continentes están así, como nosotros lo vimos en la actualidad, así, pero se supone que en un par de millones de años, nosotros ya en ese caso no vamos a vivir quizás, África va a irse más hacia el norte, e incluso este es el mar Mediterráneo no va a existir. Es decir, que y no solamente eso, sino que América se está alejando de África. Y va a haber una unión entre América del Norte y parte de Asia. Entonces, eso está estipulado, se supone que va a ocurrir dentro de millones de años, pero producto de este movimiento de las placas tectónicas que se encuentran bajo los continentes ¿eh? Y que dieron origen justamente a la ubicación actual de los continentes de los cuales nosotros venimos mencionando. Bueno, espero que haya quedado claro más o menos la explicación de hoy. Les voy a mandar la actividad en estos días. Ya la saben igual, hay que ubicar continentes, océanos y las líneas imaginarias. Y todo eso mandármelos por WhatsApp o por el Classroom. Espero sus actividades, espero las anteriores, que todavía hay un par que me deben. Hay en realidad muchos alumnos que me deben, pero bueno, con los que más o menos nos mantenemos activos y comunicados, les envío entonces esta nueva